Guatemala y Honduras sostuvieron reunión sobre los resultados del saneamiento del río Motagua. El boleto de ornato deja de ser requisito para trámite de licencias y pasaportes tras resolución de la Corte de Constitucionalidad. El presidente terminó con las entrevistas a los 6 aspirantes al cargo de fiscal general. Sin embargo, anunció una nueva ronda de conversaciones. El Tribunal Supremo Electoral espera que las reformas a la ley electoral sean conocidas con prontitud en el Congreso. El directorio del INASIF recibió los primeros 4 expedientes de aspirantes al cargo de director de la institución. El Ministerio de Educación adecuará el protocolo COVID-19 para los centros educativos ante el anuncio de nuevas medidas. Buenas noches, Guatemala. Muchísimas gracias por estar en sintonía de TN23 y por supuesto su programa de análisis a la medida. Estamos contaminando todo, ¿no? El agua, el río Motagua, Guatemala y Honduras reunidos. Pero antes de que sigamos viendo qué es lo que vamos a tratar, voy a saludar a mi compañera de fórmula, que ya, por cierto, estamos a punto de cumplir 4 años en este programa. Sandy Monroy, muchísimo gusto. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Así es, este 7 de mayo estamos de aniversario y desde ya iniciamos esa cuenta regresiva. Es correcto. Gracias a ustedes por permitirnos entonces informarle noche a noche. Hoy vamos a estar conociendo también entre los temas la eliminación como uno de los requisitos del boleto de ornato, la solicitud del boleto de ornato para trámites como la licencia y el pasaporte. Este será otro de los temas que estaremos abarcando, Julio. Sí. Pero a nivel internacional hay mucho que informarle. Correcto. Y Andrés Estrada también está listo para darnos el adelanto. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, Julio, la audiencia. Así es, bueno, mucha información internacional en Ucrania. El secretario general de las Naciones Unidas llegó y justo cuando él estaba en la capital de Ucrania, Rusia realizó varios ataques en contra de la capital, en lo que se vio incluso como una especie de burla. Además, Biden pide más dinero para Ucrania, miles de millones de dólares. Y bueno, Moderna, la farmacéutica, está pidiendo que aprueben su vacuna para niños menores de 6 años. Veremos qué pasa entonces. Bueno, por supuesto, así que todo esto usted va a conocer en esta hora que tenemos de programa. Vamos a iniciar entonces con la parte de análisis. Claro que sí, los ingredientes están listos y adelante. En la municipalidad de Omoa, Honduras, inició la reunión de la mesa técnica donde participó el ministro de Ambiente y Recursos Naturales del país, Mario Rojas Espino, con el objetivo de realizar acciones coordinadas entre ambos países para evitar que la basura afecte la cuenca del río Motagua, cuya desembocadura limita con esa bahía y que en años anteriores se agudizó en época de lluvia. Autoridades de Guatemala resaltaron que dentro de los planes a mediano plazo está que bajo la coordinación y apoyo internacional se tendrá un aporte de 3.7 millones de dólares para saneamiento, eliminación de basureros clandestinos e instalación de biobardas. Hemos logrado abrir nuevamente el diálogo con las nuevas autoridades hondureñas. Nos estamos integrando los 2 equipos. Guatemala ha presentado en la presente reunión los logros del año 2021, logros de 2020 y ha presentado una agenda para lo que Guatemala piensa avanzar en el año 2022 en el tratamiento de la cuenca Motagua. Por su parte, Honduras señaló que el problema no es nuevo y que lleva más de 50 años y reconoció el esfuerzo de Guatemala y las comunidades aledañas de Puerto Barrios. Además, se comprometieron a evitar los señalamientos o confrontaciones e impulsar planes juntos de trabajo que será monitoreado por una comisión local de verificación de tareas de limpieza de playas. Bueno y necesario, ¿no, Sandy? Porque al final de cuentas habría que preguntarnos en Guatemala, no sé cómo estará el caso de Honduras, supongo que es muy similar con lo que vemos con el río Motagua. ¿Qué río no está contaminado? ¿Qué fuente de agua no corre ese riesgo? Pero es que Honduras ha estado en 2 ocasiones a punto de llevarnos a unas instancias internacionales en cuanto a las demandas por la cantidad de basura, de desechos, sobre todo plásticos, que llegan a través del Motagua allá a la bahía de Omoa. Y esto es un problema al final de cuentas en conjunto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros enviamos eso, Honduras no es que esté mejor. También ayuda a contaminar en la parte que le corresponde ese río. Así que algo hay que hacer. Totalmente, Julio. La verdad es de que es positivo el hecho que se reúnan y que ya se tracen objetivos en común, que se trabaje por
por poder recuperar así, evitar que se siga contaminando. Porque, mira, lo que se ha dado es que han existido muchos señalamientos, tanto de Guatemala a Honduras como de Honduras a Guatemala, y hoy lo que se dijo, bueno, ya no vamos a seguirnos señalando, mejor actuemos, vamos a trabajar en conjunto, y pues empezaron ya a definir esos proyectos y a fortalecer los ya existentes para poder recuperar así y poder cambiar la situación que se está viviendo con el río Motagua, porque nos afecta a ambas partes. A ambas partes. Tiene que haber compromiso, ¿no? Y ese compromiso se demuestra pues a través de esta voluntad política. Es evidente que los pares, es decir, los ministros de medio ambiente de ambos países, pues se reunieron, pero más que una reunión para discutir un problema que ya sabemos, que ya está obviamente estudiado, para empezar a concretar algunas acciones, ¿no?, que van a ser importantes. Por ejemplo, de la parte de Guatemala, la instalación de biobardas, que es tecnología fácil, tecnología barata, pero que termina siendo también bastante efectivo. Ahora, aquí hay una cuestión, y esto va para Guatemala, para Honduras, pero en este caso hablo particularmente por nuestro país. El tema ambiental, el tema ecológico es un tema importante, pero es un tema que para tratar de evitar que esto siga sucediendo, no basta la instalación de biobardas y otros pactos que podamos tener internacionales. Lo que hay que hacer es educar, y esa educación empieza desde pequeños, esa educación empieza desde el hogar, empieza desde la primera formación en la escuela y en los colegios. Así podremos cambiar culturalmente esa situación de estar tirando la basura por donde sea. Exactamente, Julio. Y aquí es mucha responsabilidad de nosotros como ciudadanos, porque somos nosotros los que tiramos entonces esta basura, los que contaminamos, y también nos tenemos que ser responsables, así como también los hondureños tienen que asumir su responsabilidad, porque no sirve de mucho que se tengan muy buenas acciones, que se tengan buenas iniciativas, buena actitud también para poder mejorar esta situación, si no se cuenta con el apoyo de la ciudadanía, porque al final entonces de esta forma vamos a evitar seguir contaminando el río Motagua, que es tan importante, Julio, y que si acabamos con él también después nos vamos a estar quejando, y para eso sí somos buenos, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque el criticar, el decir que está mal, parece ser algo que se nos da muy fácil. El accionar es algo que es bien complicado. Y aquí esto también tiene que ir acompañado de otras situaciones. Bueno, ya está la voluntad política, está la reunión, están los primeros acuerdos, debe de trabajarse en la sensibilización, debe trabajarse en la educación, en la capacitación, pero también hay otras situaciones, es decir, tienen que haber políticas, y esto me refiero ya a políticas de Estado. Si la va a haber en Guatemala, la tiene que haber en Honduras, de materia y de situación de tema ambiental. ¿Por qué? Porque no es solo el río Motagua el que está sufriendo este problema. Una política ambiental de Estado nos lleva a cuidar, por supuesto, el agua superficial, los lagos, los ríos, los mantos freáticos, las aguas profundas, porque al final también, Sandy, es una situación tremenda lo que pasa en muchos de los municipios, ni siquiera lejanos, los más cercanos a la ciudad capital y en el interior de la República. Esto también, sobre todo en la parte del oriente, el corredor seco, la gran falta de agua que hay, el mal aprovechamiento y el mal cuidado de ese recurso, que vaya si no nos sirve, no solo para nosotros como humanos beberlo, ingerirlo, utilizarlo, sino que hasta para producir lo que tanto necesitamos, que es energía eléctrica, ¿no? Así es, Julio. Vamos a ir ampliando la información, mostrando también algunos datos que tenemos. Te pido, por favor, que puedas mostrarnos y que nos expliques más acerca de este tema y este encuentro, este compromiso que se asume por parte de Guatemala y Honduras. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto trataremos de resumir esta situación de la siguiente manera. El río Motagua, como tú lo sabes, es uno de los afluentes que está afectados por el manejo incorrecto de los derechos sólidos. Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, durante el 2021 fueron retiradas, solo escucha esto, 1.500 toneladas de desechos sólidos del río Motagua, del lado de Guatemala. ¿Cuántas más pasaron? Entre las amenazas a la cuenca del río Motagua se encuentra, por ejemplo, la contaminación del agua superficial, la contaminación del agua subterránea, la deforestación, la erosión e incluso la sequía y los incendios forestales. También en otros datos, Andy, el pasado 10 de agosto del 2021, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales publicó un acuerdo gubernativo 164-2021. Vamos a ver el contexto de qué se trata este acuerdo. Este acuerdo busca atender el origen de la producción de basura. Vaya tema preocupante también.
Además, regula la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos y de los desechos sólidos. Bueno, ahora que se cumpla, ¿no? Porque este reglamento establece normas técnicas, ambientales y sanitarias que buscan evitar el deterioro ambiental y reducir la contaminación. Algo que en papel suena bonito, ahora hay que llevarlo a la práctica. Y eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Llevarlo a la práctica. Pero ¿sabes algo que también era complicado? Es lograr acuerdos. Es correcto. Poder establecer líneas de acción. Ya se está haciendo, entonces vamos avanzando, que no se pierda entonces ese avance, que no se pierdan esas ganas que se tienen, esa buena voluntad también que se tiene de poder cambiar esta situación, porque hemos dicho, Guatemala ya tiene muchos estudios, sí, Guatemala ya tiene muchos llamados también de atención en cuanto a temas relacionados con el medio ambiente, por supuesto, ya tiene muchas lamentaciones de lo que está sucediendo con el río Motagua, sí. Acción es lo que hemos pedido, se está empezando a ver y ojalá que continúe y tenga resultados que sean positivos y de beneficio para todos. Pero recordemos, nosotros también tenemos una gran responsabilidad. Así es. Y es que para Guatemala esto es prioritario, ¿no? Y explico por qué, aunque a usted ya no tenemos que explicárselo, aquí lo hemos hablado. A ver, entre los países centroamericanos, nos guste o no nos guste, somos el que más riesgo tiene ante los desastres naturales, ante los riesgos que causa el hombre, pero por sobre todo ante el cambio climático. Y ese cambio climático, por supuesto, que afecta el tema de las aguas. Entre otras cosas, unos estudios que, como tú bien lo has compartido, Guatemala está sobreestudiada, ya no hay que estudiarlo, hay que accionar, pues prácticamente no hay una fuente de agua, al menos de las grandes, no de los grandes ríos y lagos, a lo que me refiero. Puede haber por ahí algunas escondidas que no sepamos, que no estén contaminadas, lo cual yo creo que es suficiente para llamarnos la atención a que algo hay que hacer, porque ¿cuál sería el destino, el futuro de las nuevas generaciones de aquí a 10, 15 o 20 años bajo este contexto de contaminación total? Así es, y que no solo está afectando a Guatemala, vemos entonces también cómo pues se afecta a Honduras y cómo Honduras está haciendo también su parte, ¿no? Sí, cómo Honduras a la ciudadanía pues ha hecho que esta contaminación se llegue también a este afluente tan importante y por eso les digo, es responsabilidad de nosotros poder apoyar a la autoridad y también poder, si nosotros apoyamos y vemos que la autoridad pues está pasiva, bueno, también venir y darle seguimiento y poder exigir entonces que se haga algo al respecto. Nosotros, recordemos, tenemos que ser activos en cuanto a velar también por estos temas. El medio ambiente no se tiene que dejar por un lado, Julio, porque es también prioridad, es muy importante. A veces nos fijamos mucho en la seguridad, en la economía, pero el medio ambiente, en serio, que es vital que se pueda ver. Dentro de todas esas prioridades que tenemos, hay que incluir el tema ambiental para el caso de Guatemala. Y es que es una situación importante y yo quiero exhortarlo a usted, por favor, allá en casa. Este tema ambiental tampoco tenemos que esperar que venga otro y que nos lo enseñe. Tampoco tenemos que esperar que el Estado resuelva todo cuando realmente a veces es bien difícil que los estados latinoamericanos puedan resolver estos problemas. Pero lo que sí podemos hacer, Sandy, y esa es una disposición que cada quien puede tomar en casa, es empezar nosotros a enseñarle a nuestros hijos. O en todo caso, empezar nosotros a cambiar de mentalidad. Una mentalidad ecológica. Usted va a la playa, perfecto. Lleve siempre una bolsita a alguna situación en donde pueda llevar sus desechos de cualquier tipo para que cuando se retire no los deje ahí, sencillamente se los lleva y los va a poner donde corresponde. Pero también hay una cosa que es impresionante, Sandy. De nada va a servir esto si no lo combinamos, por ejemplo, con el desecho de la basura, que vaya si no es problema, y no solo en Guatemala, pero aquí de una manera extraordinaria, te diría yo. Así es, hay varias prácticas que debemos de ir eliminando, hay varios cambios que tenemos que hacer, porque a veces en esta temporada de lluvias, por ejemplo, Julio, sucede que se tira mucha, cuando empieza a llover hay gente que saca la basura, que se la lleve el agua. Disculpen, ¿a dónde creen que va a parar esa basura? Por supuesto. A seguir contaminando, a seguir entonces pues tapando los drenajes, se generan las inundaciones, va a parar a los ríos y de esta forma nosotros contribuimos a que se dé la contaminación. Entonces es importante que pensemos un poco más, que seamos conscientes y que asumamos entonces ese rol que tenemos de responsabilidad. Eso es correcto. Y hablando de responsabilidad, aquí tenemos que ir precisamente también, y este es un llamado para toda la empresa privada, a la responsabilidad social que hay que tener.
Hay muchas industrias que simple y sencillamente están haciendo lo siguiente: desfogar todo tipo de desechos en los ríos. Esto no puede ser así. Hay que tener una política que tiene que ser una política nacional, y no me refiero solo a la política ambiental. Me refiero a que urge una ley de aguas o una política del cuidado de este recurso. Pero empecemos nosotros con lo que nos corresponde. Así que ahí se queda este tema para que usted, por favor, pueda seguir con sus conclusiones. Y mientras tanto, aquí la información sigue. Contigo, Sandy, por favor. Gracias. Así es, Julio, porque vamos a hablar de temas políticos ahora. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral esperan que de forma pronta se conozcan los cambios que se buscan realizar a la ley electoral y de partidos políticos en el Congreso de la República. El Tribunal Supremo Electoral espera que con prontitud puedan conocerse las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que se lleva a cabo en el organismo legislativo, pues hasta la fecha no han tenido notificación del avance. Hasta el momento el Tribunal Supremo Electoral no ha sido notificado de algún cambio que se haya aplicado a la ley electoral y de partidos políticos. De este darse, pues naturalmente se tiene que dar conocimiento al Tribunal Supremo Electoral, y en el tiempo en que estos cambios sean aprobados también, pues el tribunal analizará cuáles de estas reformas se pueden aplicar para el proceso electoral del 2023 y cuáles quedarían para el siguiente. Para las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, hay varios temas que son importantes en las propuestas de las reformas a la referida ley. El tema del financiamiento, el tema de la unidad de medios de comunicación, también el tema de fortalecer al Tribunal Supremo Electoral en el tema propiamente del proceso electoral. En este caso, pues estas propuestas se trasladaron al Congreso, las está conociendo y estamos a la espera de saber cuáles pues sí se integrarán, cuáles conocen y cuáles no. Durante esta semana, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso discutió sobre incluir a las reformas a la ley electoral el voto uninominal de diputados. En ese sentido, fue presentada cómo se vería la boleta electoral uninominal de diputados por distrito, donde la población elegiría por nombre y apellido al candidato representante de sus comunidades. Esta es la propuesta que se ha discutido para incluir en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos para las próximas elecciones. El Tribunal Supremo Electoral espera que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos sean conocidas antes de enero del año 2023 para poder saber cuáles de estas irán incluidas dentro del proceso electoral. Con imágenes de José Luis de León, soy David López. A partir de este 29 de abril, el boleto de ornato dejará de ser un requisito para gestionar licencias de conducir o pasaportes, según la decisión de la Corte de Constitucionalidad, quien emitió una resolución provisional que da lugar a una acción de inconstitucionalidad general en contra del artículo 12, inciso C y el inciso E de la Ley del Arbitrio del Ornato Municipal, decreto 121/96 del Congreso de la República. Los mismos establecían la obligación de presentar la constancia de pago del boleto de ornato para realizar la obtención, renovación o reposición de la licencia de conducir y la emisión de pasaporte. El argumento para promover la acción es que ambos incisos del artículo mencionado de la Ley del Arbitrio de Ornato Municipal contravienen el derecho de petición y libre acceso a dependencias del Estado. Quien promovió la inconstitucionalidad argumentó que la norma impugnada incumple el derecho de petición contenido en el artículo 28 de la Constitución Política de la República, al señalar que es obligatorio presentar la constancia de pago del boleto de ornato para obtener el pasaporte y para obtener o renovar licencia de conducir, lo cual condiciona al cumplimiento de un pago al derecho de petición que por disposición constitucional debe de ser libre. La resolución ya fue publicada en el Diario Oficial y cobrará vigencia este viernes 29 de abril. Muy bien, yo le invito por favor a que usted vaya, anote, ¿no? Artículo 175 de la Constitución. Nos habla, fíjate Sandy, acerca de la primacía constitucional. Toda norma, toda resolución o toda ley que contravenga cualquier principio u ordenanza de la Constitución nos dice que es nula ipso iure, es decir, nula de pleno derecho.
no nace a la vida jurídica. Esto se ratifica en el artículo 204 y también lo puede encontrar usted en el artículo 46, 175, 204 y 46. Y aquí hay una cuestión que es importante. Estamos hablando de la licencia de conducir y estamos hablando del pasaporte, dos documentos que sirven para identificar al ciudadano en distintas circunstancias. Amparado entonces en ese derecho de petición, creo que es absolutamente coherente la resolución de la Corte de Constitucionalidad para estos dos trámites, si no es que debería ampliarse para otros, la situación de no estar sujeto al pago, porque es un pago, el boleto de ornato es un arbitrio, es un pago, un impuesto, de ese arbitrio, previo a poder llegar ante la autoridad migratoria o ante la autoridad de gobernación a pedir los documentos que le van a servir al guatemalteco. Así es, Julio. Se interpone entonces este recurso ante la Corte de Constitucionalidad y los magistrados pues indican, dan con lugar de hecho en definitiva este planteamiento para que se pueda entonces eliminar estos incisos que incluyen los trámites de la licencia, tanto para la primera licencia como la renovación y por supuesto el pasaporte. Algo que hay que tomar en cuenta es que a partir de mañana es que iniciará. Hoy me llamaba la atención porque hoy salió publicado en el diario oficial y se indica que al día siguiente cobraba vigencia. Hay que prestarle atención también a estos detalles porque hoy sé que se compartía, a algunas personas indicaban, no, pero si yo fui a tramitar el pasaporte y me lo están cobrando, todavía me lo están pidiendo que lo lleve. Entonces hay que informarnos también, ¿no? Ya a partir de mañana ya seguramente no va a tener el problema porque es inmediato, es decir, tanto el Centro de Emisión de Pasaportes como de licencias tienen que acatar, tienen que hacerlo inmediatamente porque es una situación que ya está a partir de mañana. Así es ley, ¿no? Es ley. Entonces, digamos que tuvo una pequeña vacatio legis esta resolución de la Corte de Constitucionalidad publicada hoy en el Diario de Centroamérica, pero que cobra vigencia a partir del día de mañana. Si usted mañana va a tramitar su licencia de conducir, si usted mañana va a tramitar su pasaporte o de aquí en más, recuerde, al menos uno de los requisitos que no debe ya de cumplir es el hecho de llevar la constancia del pago de su boleto de ornato. Todo lo demás lo tiene que cumplir, ¿no? Hay que pagar los años de la licencia, ahora también los años del pasaporte, ¿no? Porque 5 o 10 años dependiendo, y llenar toda la demás papelería que se le va a pedir para empezar a hacer la cita. Es importante que esto suceda y yo pregunto acá, ¿no? Y esto, fíjate, Sandy, ¿qué es lo que podemos ver? Y esto no tendría también que ampliarse a otro tipo de documentos. Pasaporte y licencia son importantísimos, pero no es más importante el DPI. Claro. Mira, Julio, yo la verdad es de que el punto que veo es de que como que no se analizó entonces esta situación cuando se establece como obligación y como parte de requisitos para realizar diversos trámites, el exigir, ¿no? Correcto. Que tengas un boleto de ornato, porque esa es una obligación. Es decir, obligabas a las personas a pagar el boleto de ornato para que pudieran hacer su trámite, de lo contrario, pues no se podía. Y esto es debido también a una debilidad que no todos los ciudadanos voluntariamente lo hacen. Así es. Y qué mal que nos tengan que obligar a hacer las cosas y no cumplir con algo que como ciudadano también tenemos una obligación, pero de carácter cívica, ¿no? ¿verdad? Sí. Voy a este punto en el tema precisamente del boleto de ornato. No significa que va a desaparecer el boleto de ornato, usted no malentienda. De hecho, bien lo decías tú, Sandy, es obligación de cada ciudadano, de cada municipio, el hecho de pagar anualmente el boleto de ornato, ¿no? Ese arbitrio sirve precisamente, en teoría, para que las ciudades, cada uno de los municipios, pues puedan embellecerse y hacerse obra. Eso hay que pagarlo. Lo único es que no hay que presentarlo para estos trámites. Así es. Y recuerde que cada enero y febrero de cada año se tiene que hacer el pago para poder de esta forma no comprarlo con mora, porque después exactamente tiene una multa y es importante que nosotros podamos cumplir para luego, bueno, poder exigir también, ¿no? Pero a veces exigimos y ni siquiera somos responsables como ciudadanos. Es correcto, no tenemos esa responsabilidad. Vamos entonces, gracias a nuestra producción, con los datos correspondientes a este tema. De conformidad al artículo 175 constitucional, por aquello que a usted no le haya quedado claro, la norma suprema en Guatemala no puede ser contravenida, me refiero a la Constitución. Y entonces,
A pesar de ello, lo que establece el artículo 44 y el artículo 104 constitucional es que por año se exigió el pago del boleto de ornato, contraviniendo estos 3 artículos. Ahora, jurídicamente, por eso es que la Corte de Constitucionalidad basó su fallo en lo que establece estos artículos y en lo que dice el artículo 28 de la Constitución, el derecho que le otorga a cada ciudadano guatemalteco a hacer la petición ante cualquier institución estatal. Asimismo, fundamentó su fallo en el artículo 29, que establece el poder acceder a toda institución estatal para realizar trámites sin anteponer ningún pago o ningún arbitrio. O sea, más claro, creo yo, no puede estar. En otros datos, Sandy, tras la resolución, muchas instituciones han dejado de pedir el requisito de la presentación del boleto de ornato. Sin embargo, debe seguirse pagando el boleto de ornato. Usted tampoco no lo va a dejar de pagar y podrá seguir siendo exigido para otros trámites. Las instituciones estatales y autónomas del Estado tendrán que variar su requisito y protocolo para ya no exigir este boleto de ornato. La resolución de la Corte de Constitucionalidad se debe cumplir, como tú bien lo dijiste, de manera obligatoria a partir de mañana. Así que atentos todos. Muy atentos, por supuesto, también. Pero recordemos algo. El pago del boleto de ornato tiene que existir la voluntad de cada uno de nosotros para poder hacerlo. En varios lugares de trabajo hacen entonces como una parte de exigir también al trabajador que se pueda hacer el pago, se verifica para contrataciones, para renovaciones de los mismos contratos también. Entonces es parte de una responsabilidad que se nos dicen, recuerden que deben pagar el boleto de ornato. Y te dan la facilidad o la situación de que si no lo pagas y lo presentas, pues lo descuentan, ¿no? Correcto. Pero al final creo que es muy importante que nosotros podamos cumplir, que lo tomemos en cuenta, no nos tienen que estar de verdad jalando la oreja, exigiendo, haciendo obligatorio, bueno, si no va a tener multa y si no, ya, tenemos que ser responsables, con nuestra voluntad tenemos también que cumplir, así que veremos entonces si tiene alguna repercusión para lo que se recauda por el tema del boleto de ornato, si baja entonces esa responsabilidad, que ese es uno de los temores que se tiene. Solo digo una cosa para tus conclusiones finales. El boleto de ornato no ha desaparecido, sigue siendo un arbitrio, es decir, un impuesto válido y vigente. Lo único que no se va a presentar para estos 2 trámites. Ahí está la clave. Así es. Recuerde, está en su deber y en su responsabilidad poderlo pagar año con año. Vamos ahora a conocer otras noticias, Julio, porque hay algunos procesos que se están llevando a cabo en nuestro país. Y es correcto, Sandy, porque precisamente el directorio del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, más conocido por sus siglas INACIF, ha recibido ya 4 expedientes de profesionales guatemaltecos que aspiran al cargo de director general de esa institución. Así que veamos la información a continuación. Este viernes 29 de abril, a las 15:30 finaliza el plazo que estableció el directorio del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para recibir los expedientes de profesionales especializados en materia forense que pretendan dirigir a la institución por los próximos 5 años. En el penúltimo día de la recepción de las papelerías, se recibieron 4 expedientes. Se trata de los profesionales Cecilia Ilusión Barrios Ortega, Manuel Alfonso Castellanos Alonso, Victoriano Berriondo Rosales y Héctor Fajardo Estrada. El plazo para recibir los documentos se estableció del 18 al 29 de este mes. Dichos expedientes son revisados y aceptados en el primer nivel de la Corte Suprema de Justicia. Quienes pueden presentar sus expedientes: médicos, cirujanos, químicos, biólogos, farmacéuticos y abogados con especialidad criminalística. Entre los requisitos y documentos, el Consejo del INACIF solicitó ser guatemalteco en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, constancia de antecedentes penales y policíacos, tener 5 o más años de experiencia en el ejercicio de la profesión forense, constancia del Tribunal de Honor de su profesión, entre otros. Según el calendario de trabajo, del martes 3 al viernes 6 de mayo, se verificarán los expedientes para establecer que cumplieron con la totalidad de los requisitos y los documentos de la convocatoria pública.
presidente Alejandro Yamatei continuó este 28 de abril la última fase de entrevistas a los aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público para el periodo 2022-2026. En la tercera jornada, el mandatario entrevistó al quinto y sexto candidato al cargo de jefe del Ministerio Público, el señor Gabriel Estuardo García Luna y Jorge Luis Donado Vivar. En el transcurso de 4 preguntas, los postulantes manifestaron en la entrevista sus planes dentro de la institución de ser electos como jefes del Ministerio Público. Con esta se cerró la ronda de entrevistas previa a la elección del nuevo fiscal general por parte del organismo ejecutivo. Bueno, definitivamente este es un proceso de elección a fiscal general pues inédito, ¿verdad, Sandy? Es decir, no necesariamente antes se van a cabo entrevistas por parte del presidente. No digo que esté mal, está bien. Ahora va a haber una segunda ronda de entrevistas. Entonces, yo creo que está bien para poder ampliar la información, pero me pregunto algo. ¿No hubiese sido entonces mejor desde el principio para evitar esto, en lugar de las 4 preguntas, dar una media hora o 45 minutos? ¿O esto ha surgido precisamente porque durante esas 4 preguntas y 15 minutos que tuvo cada uno, pues, y eso sería preocupante, ¿no? No fueron lo suficientemente claros en dejar precisamente una total claridad y no dudas sobre lo que van a poder hacer al frente de la institución fiscal o no. Entonces se hace necesaria otra ronda de preguntas. Así es, cuando se menciona una segunda ronda de preguntas se me hace como cuando no puedes decidirte por alguien porque todo estuvo muy parejo, ¿no? En cuanto a las expectativas, las respuestas que se dieron también, no existió entonces a lo mejor alguien que sobresalga más que otros y por eso es de, bueno, dar una ronda más para ver si de esta forma se logra pues obtener entonces también una luz sobre quién puede manejar mejor los temas, tiene propuestas más interesantes de la institución y poder definir entonces a quién elegir, porque 6 personas están pues jugándose ese puesto también, Julio. Así es. Entonces veremos entonces en qué puede cambiar, ¿no? Si en esta ocasión hay alguien que se pone más las pilas o si va a haber una tercera ronda, realmente no se sabe. Ya no se sabe. Tiene tintes de inverosímil, ¿no? Porque no había pasado. Esto es inédito, es primera vez que pasa. No está mal, está bien, pero yo creo que esta segunda ronda de preguntas tiene que ser ya contundente. Así que habrá que pensar en 2 cosas, básicamente. Número 1, el tiempo que se va a conceder. Y número 2, si va a ser para aclarar lo que ya se habló o se van a hacer preguntas nuevas, pero que vayan bien orientadas. Y aquí los asesores del presidente de la República, me refiero a los asesores jurídicos especialistas en derecho penal y en derecho procesal penal, tendrán que darle esa facilitación en cuanto a los temas que son importantes realmente. Por ejemplo, hablar de un tema de política criminal es saber cuál va a ser la implementación de todas las acciones del Ministerio Público para orientar esa persecución al crimen, no dejar la impunidad allí en el aire y obviamente pues tratar de combatir toda esa mora que se tiene, que se va resolviendo de maneras que no son realmente las que tal vez quisiéramos los guatemaltecos. Es decir, mandar archivo un expediente no es resolución, esa es solo una forma de terminar un proceso, pero no resolverlo. Así es, se hablaba sobre preguntas de temas que se han abordado que se necesitan ampliar también para poder tener una claridad en las respuestas que se puedan dar. Pero mira, Julio, sinceramente, las segundas rondas de entrevistas han estado persiguiendo a los candidatos a fiscal, porque recordemos que la comisión de postulación también ya había planteado, de hecho, había fijado para un sábado poder realizar también las entrevistas, una segunda ronda de entrevistas para los candidatos, porque no hay entonces esa determinación de decir, no, esta persona es la que está destacando y podría ser el próximo fiscal, ¿no? Ahora, yo te diría, ¿me alegro o me preocupo? Porque aquí hay 2 posibilidades nada más. O hay mucha paridad en cuanto a la calidad de respuestas, de propuestas y de proyectos, aunque sean distintos unos de otros, obviamente son personas distintas y diversas, o realmente hay poca claridad en cuanto a lo que van a hacer y no lo han sabido transmitir, y entonces surgen las dudas, como tú lo dijiste, en la comisión y ahora en el propio presidente de la República. Lo que sí es cierto es que tenemos una fecha límite, ¿no? Y el próximo 17 de mayo tendrá que haber un nuevo fiscal general o, en todo caso, la reelección del actual fiscal general, que está, por cierto, dentro de los 6 aspirantes en este momento. Exactamente, así que, ¿qué te parece si vamos mostrando también datos sobre esta segunda ronda que se va a llevar a cabo y también cómo ha marchado este proceso de entrevistas? Claro, va a ser importante, Sandy, y ahí los vamos a compartir. La elección del próximo fiscal general sigue teniendo sorpresas.
es que a pesar de que hoy se finalizó con las entrevistas a los 6 candidatos, habrá, como ya lo dijimos, una segunda ronda. Que no nos extrañe, de pronto y hasta una tercera, eso no lo sabemos. Lo que se pretende es que cada candidato pueda extender la explicación sobre los planes y programas que eventualmente habrían desarrollado como fiscal general. Anteriormente no necesariamente se habían dado rondas de entrevistas y menos se había convocado para una segunda oportunidad para ampliar las mismas. Por el momento lo único que se conoce con certeza es lo que ya dijimos. El 17 de mayo de este año tendrá que haber ya designado un fiscal general. Recordemos entonces la nómina, porque es importante que usted sepa a través de los siguientes datos quiénes son esos 6 aspirantes a fiscal general. Esto tiene que darse a través de un seguimiento ciudadano. Está en los abogados, todos son abogados y notarios: Néctor Guilebaldo de León Ramírez, Jorge Luis Donado Vivar, Darlenia Polonia Monje Pinelo, Gabriel Estuardo García Luna, Henry Elías Wilson y María Consuelo Porras Argueta. Uno de ellos 6 va a ser el próximo funcionario que tendrá a cargo durante 4 años la conducción de la institución del Ministerio Público, Sandy. Así es, ellos son entonces los que integran el listado de 6 y que nuevamente deberán pasar por esta fase de entrevistas para pues dar también los mayores aportes. Correcto. Y que puedan pues salir beneficiados siendo electos como próximos fiscal general y jefe del Ministerio Público. ¿Cuándo podremos tener el anuncio finalmente de quién estará al frente de esta institución? Se está alargando un poco. Se está alargando bastante. Hay un poco de dudas también que se puedan tener y pues también creo que es válido el hecho de seguir recabando información, de poder indagar un poco más sobre los proyectos, la forma de desenvolver que tiene cada uno de los candidatos y aquí también, ¿no?, a prepararse cada uno de ellos para dar lo mejor. Hacer una autoevaluación, en qué pude haber fallado, en qué puedo mejorar y cómo entonces puedo salir pues avante y ser el mejor en esta ronda de entrevistas. Lo importante y que destaco también, Julio, es que se ha hecho pues la entrevista de forma pues abierta, pública. Lo hemos podido sintonizar. También poder ver entonces esas respuestas que han dado y cada uno de los ciudadanos tendrán también las conclusiones. ¿Se tenía que hacer una segunda ronda o consideran que era pues ya lo último? Ya esto parece más que elección, concurso. Pero aquí hay una cuestión bien importante, ¿no? Esta segunda ronda de preguntas tiene que llevar una característica fundamental, al menos yo considero eso, para que haya paridad. Ahora que ya no sean las preguntas iguales para todos, porque aquellos que pasan de primero pues no tienen la misma oportunidad de prepararse como los que están de último sabiendo ya las preguntas al poder verlas, ¿no?, públicamente. Entonces, que hayan preguntas distintas para todos, pero que hayan también asesores jurídicos con el presidente, que no necesariamente tiene que ser el que esté formulando todas las preguntas, sino que si hay una serie de dudas que se tengan que hacer en ese momento y en un tiempo más amplio, pues puedan planteársele ahí, de tal manera que nadie sepa qué es lo que se le va a preguntar. Mira, esto me parece interesante, Julio, la verdad, pero a veces se puede malinterpretar el hecho que, bueno, te pregunto esto a ti, ¿y por qué tan fácil? ¿Está buscando beneficiar? No, también podría ser una situación que existan pues varias preguntas al estilo de elección, como tú decías, en el tema de que pues puedan elegir al azar una de las preguntas que se puedan tener, ya sean ocultas o que la ciudadanía incluso pueda aportar en cuanto a preguntas que se puedan realizar para que pues sean diversas, pero de una forma pues más analizar muy bien de qué manera entonces se pueden ampliar esas preguntas. Bueno, ya en esta situación casi de imaginación de la forma en que podría ser, que tienes mucha razón, hasta hubiese podido hacerse, obviamente no sería un debate, pero una reunión de los 6, televisada, con las mismas preguntas, si tú quieres, con tiempo establecido, para que todos podamos ver qué es lo que responden. Y obviamente el presidente ya que tome su decisión rápido por una situación. Si va a haber cambio o no en cuanto a la dirección del MP, se necesita un tiempo, sobre todo para hacer una transición ordenada, y es como debe ser. Así que nosotros vamos a dejar el tema por acá y continuamos con la información. Contigo, por favor, Sandy Monroy. Así es, Julio. Ayer dábamos a conocer las nuevas medidas que se han tomado por el tema de la pandemia del COVID-19. Hay varias dudas, especialmente en el tema educativo. La ministra de Educación expone de qué forma va a actuar y estará funcionando el sector público y, bueno, todo el sector educativo. Así que veamos de qué forma se preparan para el regreso a las aulas. Luego del anuncio hecho por el Ministerio de Salud sobre el uso de la mascarilla,
La ministra de Educación amplió detalles de cómo se manejará en los establecimientos educativos al momento de recibir sus periodos de clases dentro de las aulas. Estamos ya trabajando en el ajuste de protocolos y también a los directores de los centros educativos, tanto públicos como privados, que nos han puesto mensajitos o que nos están llamando y preguntando. Está próximo a salir, como lo indicó el señor ministro de Salud, el acuerdo ministerial correspondiente, donde ya vamos a tener lineamientos específicos. Pero lo más importante ahorita es que los centros educativos, ya el señor ministro dijo que están abiertos, que en espacios cerrados vamos a seguir usando la mascarilla. Asimismo, Claudia Ruiz dio a conocer de qué manera se trabajará en exteriores, tomando en cuenta las nuevas disposiciones. Cuando los niños en sus burbujitas estén al aire libre con su maestro de educación física, entonces ahí hay unas adecuaciones al protocolo, porque en espacios abiertos la burbuja sí podrá quitarse su mascarilla para poder hacer sus prácticas en estas áreas que impartimos curricularmente. Por otro lado, la ministra comentó que los padres no están obligados a enviar a sus hijos a las escuelas, por lo que enviarían el material educativo para trabajar desde casa. Sin embargo, Ruiz resaltó que apuestan por un regreso seguro a clases. En este sentido, se ha iniciado con una campaña educativa para concientizar a los padres sobre la importancia de la vacunación. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Durante la jornada, Rusia ha continuado sus ataques en Ucrania, básicamente de un extremo a otro del país europeo, incluso bombardeando Kiev, la capital, mientras estaba de visita el secretario general de la ONU. Al menos una persona murió, varias más resultaron heridas en esta ofensiva, estos ataques sobre Kiev. El ataque se llevó a cabo apenas una hora después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sostuviera una conferencia de prensa con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien declaró que Ucrania se ha vuelto un epicentro de una angustia y dolor insoportables. La nueva serie de ataques ocurrieron en un momento en el cual Guterres evaluaba los daños en los pequeños poblados que rodean la capital y donde se registraron algunas de las escenas más fuertes de las primeras semanas de la guerra. Los funcionarios ucranianos se apresuraron a resaltar el momento extraordinario del ataque solo un día después de que Guterres se reuniera con el mismo presidente de Rusia, Vladimir Putin. Kiev ha sido escenario de una serie de visitas de líderes de Occidente, altos funcionarios de Estados Unidos en las últimas semanas. Por ejemplo, ha llegado a Kiev el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, incluso los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos, y todas las visitas han ocurrido sin ataques. También se reportaron gran parte de estas explosiones y ataques en diversos puntos de Ucrania, específicamente en el sureste. Las autoridades ucranianas también reportaron una intensa ofensiva en la región del Donbass. En su último discurso, Zelensky se refirió al ataque en Kiev y dijo que Ucrania no podía bajar la guardia. El presidente ucraniano señaló que Moscú había afirmado que había cesado el fuego en Mariupol y que aún así continúa el bombardeo en esa ciudad. La Asamblea General de las Naciones Unidas votará el próximo 11 de mayo para determinar qué país reemplazará a Rusia en el principal organismo de derechos humanos de la organización. Hasta el momento, la República Checa es el único candidato para ese puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Y mientras tanto, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, pidió la aprobación de un gran paquete de ayuda militar y económica de, escuche esto, $33 mil millones para Ucrania, más del doble de la asistencia estadounidense que ha sido entregada hasta la fecha. Hablando sobre la pandemia de COVID-19, la farmacéutica Moderna le ha solicitado a las autoridades regulatorias de Estados Unidos que aprueben su vacuna contra COVID-19, una vacuna de dosis reducida para niños menores de 6 años. La empresa presentó datos que espera demuestren que su vacuna de baja dosis en 2 inyecciones puede proteger a bebés y niños pequeños, aunque no con tanta efectividad ante Omicron como con otras variantes de la enfermedad. Estados Unidos solo permite ahora la vacunación contra COVID-19
COVID-19 en niños mayores de 5 años con la fórmula de Pfizer, lo que deja a 18 millones de niños estadounidenses sin protección en aquel país. La vacuna de Moderna intenta cubrir ese segmento, pero no son los únicos. Se espera que Pfizer anuncie pronto si 3 dosis de su vacuna reducida funciona con niños más pequeños. Hay que recordar que meses atrás Pfizer descubrió de forma decepcionante para ellos que 2 dosis de su vacuna reducida no ofrecían una protección lo bastante fuerte en niños pequeños. Se espera entonces que un régimen de 3 dosis sea suficiente. Si la vacuna es autorizada, las autoridades de salud de Estados Unidos aún deberán decidir si recomiendan que todos los niños se coloquen la vacuna o únicamente los que están expuestos a un mayor riesgo por COVID-19. Parte de los avances, otra situación que está ocurriendo mucho en Estados Unidos es que ya existe una píldora en contra de COVID-19 que ha demostrado ser efectiva para reducir el impacto de la enfermedad de COVID-19. Ha mostrado que funciona y no es tan cara como la vacuna, no es tan cara como otros de los medicinas que existen en contra de COVID-19. Sin embargo, esta píldora no ha sido utilizada de gran manera dentro de Estados Unidos y también por parte de otros países. La farmacéutica ha dicho que no se ha mostrado mucho interés a favor de esa píldora que es hecha por Pfizer y que ya está en estos momentos disponible para que sea comprada y hasta estos momentos no ha sido utilizada. Así que, Sandy y Julio, vemos entonces cómo evoluciona el combate a esta pandemia de COVID-19 y sin embargo, llama la atención que esa píldora no está siendo muy utilizada ni muy solicitada por ningún país, ni siquiera dentro de Estados Unidos, y ya está disponible. Bueno, habrá que ver que probablemente ese sea el futuro, ¿no? Habrá que esperar. Claro, y la vacuna, niños, incluso bebés, podrían estar recibiendo 2 dosis reducidas y bueno, habrá que ver si la aprueban los reguladores de Estados Unidos. El tema de la pandemia, la verdad que todavía es un tema de mucho estudio, todavía hay varias opciones que se están viendo y también la aceptación del público, de la gente, eso es lo que también es un reto, ¿no? Y eso que ya pasaron 2 años. Exactamente. Bueno, es todo un reto, tú lo has dicho. Así que con esto nos vamos, ¿les parece? Por supuesto, ha quedado usted muy bien informado. Gracias por siempre estar atento. Lo esperamos mañana. Chao, gracias.